Gracias a Dios que cada vez se ve más concurrido el servicio de español. Damos gracias a Dios por eso y pues que cada vez se vayan añadiendo más, ¿no? al ministerio para escuchar la palabra de Dios, ser bendecidos, ser fortalecidos, crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Bien, ya estamos ahí, entonces vamos a leer todo lo que resta del capítulo 10. Dice así, mirad, voy a leer, perdón que les diga, un saludo también a los que están en Facebook Live. La versión que tengo yo aquí es una versión de la Biblia de las Américas, entonces probablemente difiera un poquito de la versión que ustedes comúnmente tienen, pero es la palabra de Dios. Amén. Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes, o sed sabios, sed prudentes como serpientes, e inocentes como palomas. Pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros, que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos, esperando, Señor, recibir de tu palabra, ser confrontados por tu palabra. Estamos expuestos, Señor, a tu palabra. Te rogamos que nos hables, Señor, por medio de ella y seamos transformados. Y te agradecemos mucho, Señor, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bien.
Dice el versículo 16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces aquí en mis notas escribí lo siguiente, dice, hoy día vemos con mayor frecuencia que el cristianismo se ve amenazado, cada vez con más fuerza. Una y otra vez, el mundo quiere imponer su voluntad. El hombre natural desecha, desprecia, odia todo lo que tiene que ver con Dios de forma abierta. Lo vemos a veces en la televisión, en los medios de comunicación, comúnmente tiro por viaje. Cada cuadro de la televisión, digamos que transpira, por así decirlo, un rechazo a la palabra de Dios y a todo lo que tenga que ver con Dios y a todo el pueblo de Dios. Eso lo estamos viviendo cada vez con mayor frecuencia o también de manera oculta o engañosa, como por ejemplo aquellos que predican las cuestiones del evangelio de la prosperidad y todas esas desviaciones, herejías y tonterías que si uno no está fortalecido en la palabra de Dios, si uno no está constantemente llenando su mente de la palabra de Dios y en oración con Dios, pues fácilmente puede ser engañado. La acechanza es tal que es comparada, como dice aquí el Señor, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces pues imaginemos la escena, ¿no? Una pobre oveja en medio de lobos rapaces. La naturaleza de los lobos pues es sanguinaria, es despedazar a su presa, y a una pobre oveja pues con mayor razón. Hoy más que nunca debemos estar fuertes en el Señor, es decir, en constante oración, súplica, estudio y lectura de su palabra. Debemos aprovechar el tiempo que aún tenemos, este tiempo de libertad con el que aún gozamos, para fortalecernos y tener de alguna forma, o por así decirlo, humanamente hablando, la preparación para resistir falsas doctrinas o para resistir falsas enseñanzas, para resistir ese tipo de herejías que se meten desgraciadamente en muchas iglesias. Y dice aquí precisamente para cuidarnos de los hombres, como dice el versículo 17, pero cuidaos de los hombres. Por eso dice el Señor que debemos ser prudentes como palomas, astutos o sabios, prudentes como las serpientes, o humildes, sencillos o inocentes como palomas. Y hasta seréis llevados delante de gobernadores, versículo 18, y reyes por mi causa, como testimonio a ellos y a los gentiles. El versículo 19 es tan precioso porque dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Versículo 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. Ese versículo es precioso, ¿no? El mismo Señor Dios nos da esa promesa. No os preocupéis, dice, porque no sois vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre. Podemos ver un ejemplo de ello en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 8. Dice aquí, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahí dice que Pedro empezó a hablar, les dijo a los gobernantes y ancianos del pueblo, los estaban interrogando acerca de un beneficio un milagro de sanidad a un hombre. Entonces aquí vemos un ejemplo de que estaban los apóstoles delante de reyes, delante de los gobernadores, y se les fue dado por el Espíritu Santo que empezaran a hablar y a proclamar la razón por la cual ese hombre fue sanado. Hechos capítulo 6 y 7, cuando tenga
tiempo, por favor, allí en su casa, dese un tiempo de darle lectura a este capítulo, que es el capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos, donde se describe pues la muerte de Esteban, que es conocido como el primer mártir de la iglesia. Fue lleno Esteban, lleno del Espíritu Santo. Él estaba hablando a los que lo estaban acusando, y esas personas llenas de rechazo, de odio, pues llegaron al grado de matarlo a pedradas, ¿no? El versículo 21, perdón. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Este versículo describe una situación terrible que se vive hoy día, es decir, una sociedad terriblemente corrompida al grado de matar a sus propios hijos, matar a sus propios padres, entregarlos a la muerte. Vamos a ver Mateo 5, versículo 13 y 14. Vamos a darle lectura. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En medio de una sociedad tan fuertemente corrompida al día de hoy, nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, debemos cumplir esa función que tenemos de ser sal. Esa sal habla del uso que se le daba para preservar la comida. Es decir, no permitía que la comida se echara a perder, que no llegara a ser corrupta, que no se pudra. Entonces nosotros como pueblo de Dios, es la función que tenemos, estar viviendo en medio de esta sociedad, y por medio de nuestro vivir, de nuestra predicación, pues la sociedad no se llegue, digamos, a corromper mucho más de lo que ya está. Y como alguna vez también nosotros lo fuimos, estando sin Cristo, de la misma forma que ahora pues, la mayoría de la sociedad lo está. Debemos hacernos distinguir en nuestros valores y en nuestra conducta. El versículo 22 dice: y seréis odiados por causa de mi nombre. Como les dije en el libro de los Hechos, donde se relata la muerte de Esteban, se dice que las personas lo miraban con un odio, con un desprecio tan fuerte y tan impresionante por lo que Esteban decía. Y al final de cuentas, el hombre natural, eso es lo que tiene en sí, el odio, el desprecio por Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Aquí en las notas mías puse: oremos por todos nuestros hermanos que en este momento están padeciendo ese odio por causa de nuestro Señor. Todos aquellos que alrededor del mundo están en diferentes formas de sufrimiento por causa de nuestro Señor. Aquellos a quienes les son arrebatadas sus propiedades o las pertenencias o lo que tengan, aquellos que son heridos, golpeados, asesinados, encarcelados, que el Señor los fortalezca. Muchas veces no tenemos conciencia de el grande sufrimiento que está padeciendo el pueblo de Dios, nuestros propios hermanos. Como les decía al principio, aquí tenemos esta preciosa libertad de poder congregarnos, de estar aquí en la iglesia, de tener una Biblia en las manos. Pero hay muchas zonas, por ejemplo en México, o sea, es bien conocido en lo que es el Medio Oriente, lugares como China o como Corea del Norte, donde
donde el padecimiento que tiene el pueblo de Dios es realmente muy fuerte, es muy terrible. Y pues el Señor mismo aquí lo dice, ¿no? Seréis odiados por causa de mi nombre. Es algo que vamos a experimentar de alguna u otra forma, en algún momento u otro. Es algo a lo que nos acercamos. Perdón, es el versículo 22. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gracias a Dios que Él es el que nos da la salvación, que somos salvos por gracia, por su misericordia, por su amor, porque Él es el que nos mantiene. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pues odiábamos a Dios y lo despreciábamos, pero ahora tenemos abiertos nuestros ojos por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, ahora que tenemos esa luz en nuestras vidas, pues hay que proclamarla hacia aquellos que viven aún en tinieblas, para que también vengan a su luz admirable. Amén. El versículo 23 dice: pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Veía aquí en mis notas que hay algunas opiniones acerca de la segunda parte de este versículo, si se refiere a cuando Jesús resucitó y volvió a encontrarse con sus apóstoles, o a la segunda venida de Jesús. Pues ese es un asunto de los eruditos, ¿no? De los estudiosos. Pero lo que sí es cierto es que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Cada vez nosotros estamos viviendo en una sociedad que lo anuncia a grandes voces, ¿no? Que pensamos que ya está el Señor por venir, pero Dios sabe cuándo, Dios sabe en qué momento. Gracias a Dios nosotros no, y por esa razón debemos de mantenernos en todo momento alertas, en oración, en constante estudio de su palabra, predicación y proclamación de la palabra de Dios. Versículo 24: un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. El anhelo del discípulo es llegar a ser como su maestro. Así como nuestro Señor padeció, nosotros también padeceremos. No se trata de decir ven a Cristo y tu vida va a ser increíble y vas a vivir feliz. Me refiero a, digamos, materialmente, no vas a tener problemas. No es así. No es así, ¿no? Quien nos da la paz en medio de los problemas y en medio de situaciones tan difíciles es Dios, es nuestro Señor. Vemos a lo largo del libro de los Salmos que escribió el rey David, que él hablaba de situaciones extremadamente fuertes, difíciles, terribles que él estaba viviendo. Pero él descansaba en la paz, en el gozo que Dios le da, que Dios le daba. Así nosotros también, en medio de situaciones difíciles de enfermedad, por ejemplo, ahorita que está muy de moda este asunto de esta enfermedad, muchas personas están padeciendo mucho. De hecho, personalmente, pues ahorita mi suegra está padeciendo. Gracias a Dios está avanzando, pero sin embargo, muchas personas han tenido pues la difícil situación de enfrentarse con la muerte de sus seres queridos. Y muchos hermanos, muchos cristianos, en medio de esa situación, como muchas veces lo platicó aquí el pastor Joe, pues se gozaban porque Cristo, porque nuestro Dios les daba esa paz, esa tranquilidad de que, como leímos hace un momento, de que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, de que valemos mucho más que unos pajarillos. Tenemos la plena confianza de que Dios, a pesar de una situación tan terrible, como dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Aunque acampen alrededor de mí, dice la Biblia, 10,000 o 1,000, o sea, imagínense un ejército que acampe contra ti en esa situación. La única forma en la que puedes tener paz ante eso es porque Dios te da esa paz,
porque Dios te da esa confianza. De otra forma no. Versículos 26, 27 y 28, vamos a leerlos. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No debemos temer al malvado, aun cuando sus obras estén siendo proclamadas por las multitudes, por las masas de personas descontroladas, difundidas de forma masiva por los medios de comunicación, por ejemplo. Porque esas malas obras que ahora pretenden poner como buenas serán manifestadas. Proclamemos el Evangelio sin temor del malvado, que nos puede dañar o incluso matar físicamente por hacerlo, por proclamar la palabra de Dios, por enseñar su verdad. Más bien temamos al Señor nuestro Dios, quien sí puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por esa razón, que Dios nos ayude a tener una profunda compasión por todos aquellos que a lo mejor han escuchado acerca del mensaje del Evangelio de Dios, o a lo mejor nunca lo han hecho, pero que Dios ponga en nosotros un deseo fuerte, ardiente, por compartirles el Evangelio. Porque esto es terrible cuando pensamos en la eternidad. O sea, en la eternidad ya no hay vuelta atrás. Es algo muy fuerte. Si una persona el día de hoy llega delante de Dios y esa persona no está, digamos, la sangre de Cristo sobre él, si esa persona, si el Señor Jesús no es su Señor, entonces esa persona es un enemigo de Dios y como tal va a ser tratado delante de Dios. ¿Sí? Porque el que no está con Cristo está contra Cristo. Entonces, pues imagínate si los enemigos que tenemos hoy en día, de alguna forma les tenemos, no sé, miedo, tenemos cuidado de ellos. Imagínate tener a Dios por tu enemigo. Vamos a ver el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 20. Sí, 2 de Corintios 5, del 18 al 20. Dice: y todo lo que procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Ese es el ministerio que tenemos. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nosotros somos embajadores. Que Dios nos permita hacer el trabajo de un embajador, hablar, proclamar el ministerio de la reconciliación. Dios tiene sus brazos abiertos ofreciendo su perdón por medio de Cristo. Entonces,
no tienes que, digo, las personas no tienen que pasar la eternidad en el infierno. Hay una oportunidad de reconciliarse con Dios y esa oportunidad es Cristo. Y ese anuncio lo tenemos que hacer nosotros. Regresando a Mateo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Gracias a Dios, gloria a Dios, que Él tiene todo bajo su control, bajo su poder, y asimismo que Él tiene cuidado de nosotros. Aún en medio de todo esto que el Señor nos está describiendo, de ser ovejas en medio de lobos, de ser odiados por todos, Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Versículo 32 y 33 dice: por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, mis notas puse, por eso quien confesará al Señor delante de los hombres, más bien, ¿quién confesará al Señor delante de los hombres sino aquel que es de Cristo? Aquel que es de Cristo, que está en Cristo, confiesa a Cristo. El que no es de Cristo no confiesa a Cristo, no proclama a Cristo, sino que lo niega. A ese Jesús lo negará delante de Dios el Padre. Nosotros ahora somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo, como lo vimos en 2 Corintios 5. Hablamos en nombre y representación de Cristo. Vamos a ver Gálatas 2:20. Dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El versículo 34 de ninguna manera enseña que debes olvidarte de tu familia. Vamos a ver el versículo 34. Dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. De ninguna manera se refiere a olvidarnos de la familia. Vamos a ver 1 Timoteo 5:8. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso nada más quería hacer esa aclaración, porque se pudiera prestar a mala interpretación, ¿no? Muchas personas, escribí aquí en mis notas, muchas personas al estar en Cristo padecen de cierta forma alguna persecución en el núcleo familiar. Muchas personas dentro de una familia, tal vez uno de ellos es cristiano y el resto no. Y entonces, pues dentro de, obviamente todo el resto de la familia está en contra de esa pobre persona, ¿no? Bueno, pobre por así decirlo nada más, entre comillas. Pero si esa es tu situación, ten ánimo, confía en Dios, aférrate a Él con más fuerza. Pide oración a tus demás hermanos en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Estamos los unos para los otros. Orar por las necesidades de todos y cada uno de nosotros. Y mayormente cuando alguno de nuestros hermanos está sufriendo
en medio de nuestra congregación aquí físicamente, pues con mayor razón orar juntos los unos por los otros, dando a conocer, no sé, las necesidades que tengamos, pidiendo oración. Amén. Vamos a ver la última parte. Dice versículos 40. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por causa de mí la hallará. Versículos 40 al 42. Dice: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo le dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, a uno de estos pequeñitos, en verdad os digo que no perderá su recompensa. En esta parte se enfatiza el hecho de que somos representantes de Cristo, y si alguien recibe la palabra que le proclamamos o le compartimos, en verdad recibe la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En el versículo 42, tener cuidado de nuestros hermanos pequeños en la fe, aquellos que van comenzando, estar al pendiente de su crecimiento en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios que Él es el que tiene cuidado de nosotros. Tenemos esta tarea, somos embajadores de Cristo, estamos llamados a proclamar su evangelio, a proclamar las buenas nuevas, el ministerio de la reconciliación, a anunciar al mundo que Dios tiene sus brazos abiertos esperando que vengan a Él por medio de Cristo Jesús. A pesar de, tenemos que tener la plena confianza y descansar en Dios, a pesar de la situación pues tan difícil en la que nos encontremos o en la que nos vayamos a encontrar en pocos días, no sé, en pocos años, tal vez durante algunos que otros años podamos seguir gozando de esto. Pero lo que sí es cierto es que se va a agudizar aún más el ataque en contra del pueblo de Dios, el ataque contra su palabra. Entonces mantengámonos en oración, cuidándonos unos a otros. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, en nuestra mente, que podamos proclamarla en todo momento, que podamos llevar tu mensaje, Señor, a cada persona, poder compartirle las buenas nuevas de salvación, poder decirle que en Cristo hay salvación, salvación de la ira de tu justicia. Somos salvos, Señor, en Cristo Jesús, de que el alma y el cuerpo sean destruidos en el infierno. Somos salvos por causa de Cristo, por Cristo. Ayúdanos, Señor, a llevar ese mensaje a todas aquellas personas que aún no han rendido su vida a ti, que aún no han entregado su vida a ti. Que podamos cumplir, Señor, con la función de ser embajadores, denunciar el ministerio de la reconciliación, de ser la sal y luz de la tierra.
para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.